Como siempre, tenemos un invitado especial, interesante. Hoy tenemos al columnista y escritor Robert Kagan, quien ha sido identificado por la revista Foreign Policy como uno de los 100 pensadores más influyentes del mundo. Actualmente trabaja como experto en política internacional en la institución Brookings y también es profesor de historia en la Universidad de Georgetown. Kagan acaba de publicar el libro The World America Made, el mundo que Estados Unidos ha creado. Ahí se pregunta, ¿qué ocurriría si Estados Unidos redujera su papel de líder mundial y concentrara todas sus energías en resolver sus propios problemas internos? De eso vamos a hablar en un momento. Kagan también es columnista del Washington Post y es considerado uno de los intelectuales más influyentes en estos momentos. Esta es mi conversación con Robert Kagan. Una de sus ideas en un libro que se llama Paraíso y Poder es que los Estados Unidos son de Marte y Europa es de Venus. ¿Qué quiere decir eso? Lo que quise decir es que ya no se entienden el uno al otro, que había llegado a un cierto punto donde en cuestiones globales estratégicas estaban efectivamente en planetas distintos. Los Estados Unidos se inclinaban hacia la fuerza militar como una herramienta esencial y efectiva en las relaciones internacionales, y estaba menos sujeto a la ley internacional y menos apegado a la diplomacia. Mientras que los europeos, especialmente tras la formación de la Unión Europea, siendo una entidad posmoderna, en el sentido de haber sobrepasado grandes poderes políticos y haberse movido hacia instituciones internacionales, veían los problemas mundiales y sus soluciones de manera muy distinta. En otro libro suyo, muy influyente, usted argumenta que Estados Unidos es un país muy peligroso. ¿Por qué es un país peligroso? Saqué la frase de que es una nación peligrosa de una carta escrita por John Quincy Adams cuando estaba en Londres en 1816, en la que decía que Europa veía a Estados Unidos como un país peligroso. Utilicé esa frase para dar la vuelta a la idea que había sobre la historia temprana de los Estados Unidos, que era un país aislado, preocupado por sus propios asuntos, cuando en realidad era muy expansivo, impuso su dominio en el hemisferio occidental e ideológicamente representó un verdadero reto para los regímenes autocráticos en Europa. Lejos de ser una nación que se ocupaba de sus propios asuntos, era visto por muchos como una nación peligrosa. Pero los críticos de los Estados Unidos le dirían que no solo fue el siglo pasado o antes, que actualmente y en el siglo XX Estados Unidos sigue siendo un país agresivo, peligroso, que interviene militarmente en otras partes para imponer sus puntos de vista, que Estados Unidos sigue siendo una potencia muy agresiva y muy peligrosa. Todo el mundo comprende que los Estados Unidos es, en alguna manera, una fuerza perturbadora en el sistema internacional. Es un poder revolucionario, no un poder de status quo. Y ha cambiado y ha vuelto a cambiar el entorno mundial. Yo diría que para bien, desde la Segunda Guerra Mundial, si no desde antes. ¿Y qué era lo que usted calculaba en ese momento? ¿Qué es lo que usted creía que lo llevó a apoyar la invasión de Estados Unidos, el ataque de Estados Unidos a Irak? Obviamente la ejecución fue mala y obviamente parte de los servicios de inteligencia se equivocaron. Pero cuando miro al mundo actual, con los problemas que estamos viviendo en Irán y en el Medio Oriente, no me gustaría que tuviéramos el problema de Saddam Hussein aún gobernando en Irak. Si miras la última parte del siglo XX, él fue uno de los mayores asesinos en masa de ese periodo. ¿Usted apoya un ataque militar a Irán? Obviamente es una operación muy difícil, pero el presidente Obama ya ha dicho que es inaceptable que Irán obtenga un arma nuclear. Espero que las sanciones convenzan al gobierno iraní de abandonar ese camino. Pero creo que si no ocurre, llegará el momento en el que esa sea la menos peor de todas las opciones disponibles, aun cuando sería una operación difícil y tendría todo tipo de ramificaciones. Y esto me permite llevar la conversación a su actual libro, en el cual usted argumenta que el mundo actual es una creación de los Estados Unidos. Desde la Segunda Guerra Mundial, el orden en el que hemos vivido ha sido amplio, sino sustancialmente determinado por los Estados Unidos. Y Estados Unidos ha apoyado, defendido y sostenido el orden económico global.
El hecho de que antes de la Segunda Guerra Mundial hubiese 10 democracias en el mundo y que hoy existan entre 115 y 120, creo que está relacionado con el hecho de que el poder más fuerte del mundo es una democracia. Todos esos elementos son un reflejo de lo que el poder de Estados Unidos ha traído al mundo. Déjeme leerle una cita de su libro. Usted escribe que algunas de las más importantes características del mundo de hoy, la expansión de la democracia, la prosperidad, la paz entre las grandes potencias, han dependido directa e indirectamente del poder y la influencia que ejercen los Estados Unidos. Y que cuando el poder de Estados Unidos declina, las instituciones y las normas que son apoyadas por el poder de Estados Unidos también declinan y eso es malo para el mundo. Si esto es cierto, y hay quienes dicen que los Estados Unidos están en plena declinación, eso quiere decir que esta estabilidad va también a sufrir, va a tener consecuencias negativas. Parte del problema es que las personas miran al pasado y asumen que Estados Unidos solía poder decirle a todo el mundo qué hacer, cómo organizar el mundo en la forma que desea, obtener lo que deseaba. Eso es lo que muchos piensan. Los Estados Unidos ya no puede conseguir lo que desea en el mundo. Pero esa época nunca existió. Nunca existió tras la Segunda Guerra Mundial y no existió después. Creo que si usted analiza el poder del país a lo largo de las décadas, los Estados Unidos no son menos poderosos hoy, menos influyentes de lo que han sido en el pasado. Vivimos en un mundo difícil de influenciar. Pero creo que las capacidades estadounidenses están al mismo nivel que siempre lo han estado en este periodo. Una de las razones por las cuales los críticos son pesimistas con respecto al futuro de los Estados Unidos es la incapacidad del sistema político de este país para tomar decisiones sobre temas tan críticos como el déficit y la deuda pública, donde se sabe que son una gran amenaza y sin embargo el país ha mostrado una total incapacidad para enfrentar este problema. El déficit es un tema muy serio, pero el bipartidismo no es nuevo. Y recuerdo muy bien que en los 80s, y estoy seguro de que usted también, hubo un intenso partidismo sobre las políticas de Ronald Reagan, por ejemplo. Ahora miramos atrás y creemos que todos estábamos de acuerdo sobre todo, pero sabemos que eso no es cierto. Usted, que es asesor principal de Mitt Romney, el candidato republicano, también ha sido acogido por el presidente Obama, quien está recomendando su libro, lo ha leído, lo ha citado y anda hablando de sus ideas. ¿Cómo se siente usted en el medio de este proceso en el cual Mitt Romney y su rival Barack Obama, los dos, están de acuerdo con usted? Constantemente esperamos que el próximo presidente cambie por completo la dirección de la política exterior estadounidense. Y creo que la gente esperaba que Barack Obama hiciera un cambio de 180 grados en este tipo de política, pero eso nunca sucede. Y hay mucha más continuidad entre George W. Bush y Barack Obama de lo que la gente esperaba. Y viviendo y trabajando en Washington, puedo decir que hay un amplio consenso bipartidista aquí. En año electoral, los políticos tratan de mostrar las diferencias, de mostrar tantos contrastes como pueden. Pero creo que a la hora de gobernar hay más similitudes. ¿Cómo cabe América Latina en esta visión del mundo que usted tiene, en esta realidad sobre los cambios de las estructuras del poder mundial? Yo diría que América Latina ha tenido durante muchos años una curva de crecimiento muy positiva. Hay muchas democracias, hay lugares con democracias vacilantes, pero defienden los principios democráticos en un momento en el que esos principios democráticos van a ser retados. Porque tenemos crecientes autocracias como China y Rusia, que aún es una autocracia. Ellos actúan en contra de estos principios democráticos, pero creo que las democracias del hemisferio occidental tienen un gran papel que jugar. El mundo que Estados Unidos ha creado, un importante libro por un importante intelectual de los Estados Unidos. Gracias, Robert Kagan. Gracias. Si quiere ver más de esta entrevista, por favor visite nuestra página web, refectonaim.com. Después de la pausa, hablaremos de fútbol desde una perspectiva muy diferente. No se vayan.